7:04 de la mañana, ya está con nosotros el primer invitado del día, Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Osvaldo, es un gustazo tenerte aquí siempre. Un placer, gracias por la invitación, Eduardo, y bueno, feliz mañana para todos. Mira, bueno, todos estamos a la expectativa, o yo diría casi todos, para no ser absolutista, en Venezuela o donde esté un venezolano, por las posibilidades del diálogo que quizás podría iniciarse, según indican, en las próximas horas en París, si es que ya no avanzan en ese terreno. Pero, ¿tú cómo le vas tomando la temperatura a este momento, al futuro inmediatísimo que representa el 2023 y todo lo que viene después? Mira, claramente estamos observando un cambio en el paradigma de las negociaciones. Hemos estado observando a lo largo del año una cantidad de muestras de buena voluntad por parte de la comunidad internacional hacia una de las partes, específicamente hacia el grupo liderado por Nicolás Maduro, en el cual de cierta forma tratas de invitarlo a retomar esa negociación. Recordemos que esa negociación fue suspendida en septiembre del año 2021. También estamos observando que el panorama político y geopolítico cambió y Venezuela tiene una cantidad de cosas que ofrecer al mundo y que para ofrecer esas cosas al mundo, para hacer esa especie de conexión internacional, necesitas obviamente acuerdos. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Bueno, señor, hay que jugar dentro de las reglas de la comunidad internacional. Hay que entender que para que haya un proceso de reinserción en lo internacional, tiene que haber y parto por las finanzas públicas transparentes, porque en la medida que usted tiene finanzas públicas transparentes, por ejemplo, tiene acceso a fondos en los organismos multilaterales, o entender que hay una cantidad de situaciones derivadas de temas electorales en los que claramente te piden a ti, por supuesto, falta mucho tiempo para un proceso electoral, generar las condiciones para que no haya duda en el sistema acerca de esos procesos electorales. Y también, yo creo que el punto más importante es entender que la dinámica política dentro de Venezuela, en lo interno, se transformó. Y se transformó en donde la energía está comenzando a volcarse en un proceso de potencial de primarias inicial para que uno de los grupos de oposición logre generar o tener un consenso por la vía obviamente de primarias o para participar en primarias, y obviamente haya otros que dicen, bueno, a pesar de que yo no juegue dentro de ese grupo de la oposición, tener también las oportunidades de participación y que libres justamente se midan los que tienen que medirse. Después de algún logro en la primaria, ¿cómo se llega a esa tan señalada reconexión que se necesita entre los políticos, sus propuestas y la gente y sus necesidades? Mira, hemos estado observando dos cosas, dos fenómenos a través del Frequency 50 de la encuestadora de ORC. Primero, que hubo una especie de rechazo importante a la política y un crecimiento, lo habíamos conversado en el pasado, en donde en un momento de este año el país tenía más de 59% de personas que decían no estoy alineada. Eso ha ido reduciendo, ha caído unos 10 puntos, está hoy alrededor de 50%, sigue siendo muy alto, pero un porcentaje importante de esas personas se está reconectando con la política al haber visto de nuevo a los políticos en la calle. De todo el espectro, aquí sí me permito aclarar, desde un Nicolás Maduro recorriendo sitios donde hubo lamentables tragedias como el Castaño, como las Tejerías, o partidos políticos en calle, en acción, reconectando con la gente, llevando o elevando el volumen para unas primarias. Incluso tienes partidos como Primero Justicia con 3 potenciales precandidatos, los 3 recorriendo país. Esa conexión ha llevado primero a entender que la política es eso. La política realmente es en la calle. La política no es la discusión que puede estar viciada en redes sociales, que puede estar viciada y lamentablemente influenciada con procesos de desinformación diseñados por algún Goebbels que esté por allí. Pero segundo, una medida proxy
es el crecimiento o la intención de participar en primarias del país. Eso ha crecido de 28% en junio a 40% en mediados de septiembre, ¿ok? Dentro de opositores, que es el salto más importante, porque técnicamente es una primaria de opositores, ha crecido de 46% a 81% la intención de participar en primaria. Ese número tiene que ser decantado, porque hay gente que dice, bueno, sí quiero participar, pero no tengo candidato, no conozco la fecha, o sea, comienzan una cantidad de elementos y yo creo que falta todavía mucha tela por cortar en relación con ese proceso de primarias. Tú sabes que estaba buscando aquí, pero creo recordar un término que leí en una publicación en Instagram a un especialista en franquicias que hablaba de la gran cantidad de restaurantes que están saliendo ahora. Y él decía, ¿cuántos morirán en el camino? ¿Cuántos prevalecerán? Y él decía, la clave está en el valor diferenciado, en la calidad diferenciadora que ofrezca cada uno. Es un riesgo, si es que no se ha llegado allí, que el país llegue a pensar que los políticos llamados de oposición y gobierno cada vez se van pareciendo más con sutiles diferencias. Eso se puede estar sintiendo. La tarea es que cada uno de estos antagonistas en la arena política pueda vender sus calidades diferenciadas posibles. Mira, es factible. Aquí hay un deseo de cambio, pero el deseo de cambio, para algunos el deseo de cambio es un cambio de política pública. Un timonazo muy lento del barco. Para otros es un tema totalmente radical, decir, hey, señores, vamos en una dirección y esa dirección no está, o al menos yo y no estoy logrando interpretar que ese es el rumbo correcto, voy a invitar a unos seguidores a que me acompañen en un rumbo completamente distinto. Durante un tiempo en Venezuela la gente odiaba la política y detestaba los partidos políticos. Y aquí un problema. Y le aburría la política. No, si a ti te aburre la política. Ningún chamo decía, quiero ser político. Y lo detestas, el problema es que tú seas un despolitizado. Y si tú eres un despolitizado, señor, el que detente el gobierno y quien detente el poder va a hacer lo que le da la gana porque no hay quien le ponga coto. Yo te creo pusiste que esa es una al de las margen. máximas amenazas. En la política tú tiendes a parecerte. La gente tiende a interpretar que todo es igual. Todo de cualquier espectro, desde la izquierda hasta la derecha, todo eso y se generaliza, ¿no? Y se generaliza, cosa que no es verdad. Así es. ¿Por qué no es verdad? Porque claramente te llevo a ti a entender que la oferta diferenciadora está en cómo yo propongo tres grandes cosas. Primero, obviamente esperanza. Obviamente que vamos a tener un futuro mejor. Pero segundo, compromiso. Si yo no trabajo para un futuro mejor y tú no trabajas junto conmigo y tenemos articulado un tejido social y político, no vamos a poder juntos remar en la misma dirección. Y tercero es la tranquilidad de que las decisiones que estamos tomando nos van a llevar a buen rumbo, nos van a llevar a buen puerto. Hoy he escuchado recientemente mucho sobre el tema, es que la oposición tiene que ponerse de acuerdo ya. Y es que ¿por qué hay tantos precandidatos? Le digo, bueno, pero es que ese es el ejercicio de la democracia. Si tú estás luchando por mejorar unas condiciones de un sistema político, ¿cómo vas a comenzar a cercenar la base del ejercicio y de la competitividad que tiene que existir entre múltiples candidatos? Que eso se va a decantar, que eso va a llevar a que sean 3 o 4 los que realmente tienen oportunidad y que eso luego probablemente se polarice entre dos personas en la oposición y que luego generen un proceso de polarización con el incumbente, en este caso Nicolás Maduro en el poder, que hasta ahora todo parece apuntar que es el que va a presentarse a la elección. Señor, esos son procesos naturales dentro de la política, no le tienes que tener miedo a que haya 20 precandidatos. ¿Dónde está el miedo? El miedo está en que usted no sepa por cuál decantarse. Si, no, es que me gustan 5, bueno, no te pueden gustar 5 a la vez. Eso no es viable si usted está aspirando. Y te tiene que gustar, a juro, alguno. Puedes no gustarte nadie. Ahí viene la diferencia. Porque hay una especie de deseo. Digo a juro porque si no entusiasman, ¿qué le queda a la gente? ¿No? Ahí voy. Hay dos deseos. El primer deseo es que quiero ver a alguien nuevo. En los atributos deseables de un candidato. El primero es, quiero a alguien nuevo. En top of mind, primera mención. Pero cuando mezclas la primera y la segunda mención, entra, quiero a alguien que resuelva los problemas del país y sea un gerente. ¿Ok? Aquí hay gente que dice, bueno, ¿cómo voy a interpretar yo que alguien es buen gerente del país o buen gerente público si no lo he visto en el ejercicio de la política?
aquí se contradice, porque cómo apostar a alguien nuevo, el famoso outsider, si ese outsider no ha tenido, no lo has visto en el ejercicio de la política para cubrir lo que en sumatoria de atributos, primero y segundo, es mucho más alto que la novedad. Yo quiero a alguien que resuelva los problemas del país. Y es muy fácil, aquí viene, me tiro la pelota para el otro lado de la cancha. Si yo estoy en ejercicio de gobierno y comienzo a resolver los problemas del país, yo me robo el atributo deseado del candidato por el que tú quieres votar, o el que tienes en el imaginario sobre cuál es el candidato ideal. Puede no gustarte ninguno, totalmente válido, que yo creo que aquí hay una deuda importante en materia legal, legislativa, que tú no tienes la capacidad de ofrecer el voto en blanco, como lo tienen otras legislaciones electorales. Voy, ejerzo mi voto, pero voto en blanco porque ninguno me gusta. Interesante. Osvaldo Ramírez, amigos, qué interesante análisis. Consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Me comentaba, Osvaldo, que ustedes como consultoría asesoran y respaldan, bueno, sectores en Dominicana, en México. Qué increíble, ¿no? Tener capacidad, no solamente para hacer seguimiento y esclarecer panoramas en tu propio país, sino meterte también en esos otros escenarios. Qué admirable. Mira, Osvaldo, al regreso, yo te pregunto algo. ¿En la oposición se puede estar dando así, de manera espontánea, una renovación histórica, un proceso de transición con actores emergentes que conecten con la búsqueda de la gente? Y otra pregunta que se me ocurre. ¿En este momento sopla el viento a favor de Maduro? Sí, tal como se supone, sus aspiraciones de ser reelecto en el 2024 están allí. Amigos, al regreso de esto y más estaremos conversando con nuestro invitado. 7:20 minutos. Bueno, se dice que las primarias pueden activar una dinámica que entusiasme, que genere una energía, que conduzca a quienes quieren un cambio en el poder a un resultado favorable en el 2024. Dentro de las dinámicas posibles o previsibles se puede dar el encaminamiento a una transición que de manera natural deje a un lado a determinadas generaciones de políticos, revelen a la gente un panorama atractivo, un panorama más creíble, más convincente, más influyente de parte de los políticos, llamémoslo así, de la oposición. ¿Puede estar pasando eso? Mira, estamos observando un crecimiento de personas brincando desde la arena de la sociedad civil, de las ONGs, hacia el tema político. Creo que todavía quizás no se atreven a estar dando el paso formal a estar en un partido político, cosa que también desdice mucho ese rol, porque bueno, si usted quiere hacer política, hágala desde los partidos, no la haga desde las ONGs, no la haga desde un espacio donde usted se siente relativamente protegido, porque eso no es la política. La política es la calle y la articulación social y la articulación política para unos fines determinados, que el fin específico inicial es alcanzar el poder para mejorar la calidad de vida, por supuesto, de Para las personas servir, ¿no? y para servir, porque yo creo que ese concepto a la gente se le olvida, el servicio público. Hemos visto una cantidad de personas que están coqueteando con esto, probablemente no desde los partidos tradicionales, interpretando los partidos tradicionales lo que han estado en el espectro de los últimos 20 años. Ahora, ¿qué pasa que puede haber en relación con alguna de estas personas y las conexiones? Al menos lo que estamos midiendo hasta ahora es que al menos en el top of mind, las 3, 4 personas que están punteando en encuestas vienen de partidos tradicionales. O sea, creo que esto hay que depurarlo porque es un top of mind espontáneo. Los porcentajes son muy bajos, simplemente porque todavía tú no tienes un ambiente total de primarias. Pero los nombres que están predominando son claramente 3 o 4 personas que tú has venido viendo en el ejercicio de la política, pero ninguno de ellos con cargos de elección popular desde al menos hace unos 7 años. Incluso muchos de ellos ni siquiera han tenido cargos de elección popular, pero los he estado viendo constantemente en la política. En relación con la pregunta de Nicolás Maduro y el viento a favor, hay una situación, estamos viendo en todo el país una misión de despliegue importante de embellecimiento y de obra pública. Estás viendo un Nicolás Maduro que está mucho más activo en la calle,
a pesar que ellos siguen en su comunicación, no ha cesado en actividades de prácticamente comenzar a poner una especie de alfombra roja para llegar lo más tranquilo posible a ese proceso de reelección. Y de hecho, lo ves ahora en Caracas. Yo tuve la oportunidad de ir al interior del país hace apenas un par de semanas y al menos hasta el estado Cojedes el despliegue es bastante grande. Efectos de arreglar brocales, hacer intervenciones en carreteras, pintura, etcétera. El trabajo normal de un Estado, el trabajo normal de un gobierno, hay que aclarar eso. ¿Qué puede favorecer a Nicolás Maduro? Mira, para mí tres cosas. La primera, que tengas éxito en un proceso de negociación que permita la reinserción financiera. Segundo, el acceso a recursos financieros, que obviamente esos recursos logren entrar en las arcas públicas y se transformen en mejoría de servicios públicos, se transformen en mejoría de salarios. Y un tercer elemento que es más crítico es el manejo de la economía asociado al tema inflacionario. Yo creo que uno de los grandes problemas de este año ha sido esos golpes inflacionarios. No vas a lograr esa meta de tener una inflación menor al 100%. Recordemos que venimos de una inflación bastante alta, pero en palabras de técnicos de gobiernos hablaban de que ellos aspiraban que fueran menos de 100%. Lamentablemente no se va a lograr. Estamos teniendo un dólar, justo tú lo comentabas al inicio del programa, que prácticamente duplicó en unos pocos meses y eso sí termina afectando. Si tú generas la percepción de una economía y lo registra el ENCOVI, a pesar de que el ENCOVI ese campo fue hecho en un momento de prosperidad económica, en un momento en que el país tenía una mejor situación que la que tienes hoy día. Y no por Así, criticar. fíjate. Sí, ¿De porque hace cuánto tiempo, Osvaldo, más o menos? no, ese campo puede ser aproximadamente del segundo trimestre del año. Ah, fíjate. Segundo trimestre del año en donde las condiciones económicas no habían recibido el impacto de dos golpes inflacionarios, el de junio, julio y el de agosto, que te llevó y que cambió de cierta manera el ecosistema de pagos y te cambió de cierta manera la intención de compra, ese sentimiento del consumidor volvió a ser negativo cuando venía siendo positivo en abril. Por primera vez la gente interpretaba el futuro y el momento es oportuno para comprar, para gastar, a pesar de que no todo el mundo puede hacerlo, porque hay que recordar que hay gente que está en vulnerabilidad. Oye, qué manera de responder tan ordenadamente, de verdad. Amigos, estamos conversando con Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Me dicen que última pregunta para finalizar, razones de tiempo. ¿La campaña nos llevará de nuevo a Maduro o a quien resulte candidato y a la campaña del chavismo a polarizar, a utilizar un verbo agresivo, no volverán? Porque uno, oye, ve que de repente hay actividades de instituciones públicas y no visten de rojo las cosas y no ponen los ojos de Chávez y hay como un ánimo evidente comunicado de apertura, de inclusión. Eh, ¿Cómo ves tú la refriega a la que iremos en tiempos electorales, en tiempos preelectorales, cuando comience la campaña? Sí, mira, hemos Porque la gente visto, está cansada de eso también, la ¿no? gente, tú has visto un desdibujamiento del rojo. Exacto, Lo que tú estás viendo hoy, ya lo tienes desde hace tiempo, una comunicación desde el oficialismo totalmente exactamente. multicolor. Sí, señor. No se ve el rojo, sí. Analice semióticamente las piezas, desde el Juntos, toda la identificación de emisiones, siguen manteniendo el corazón. Ahí tienen un driver desde el año 2011 con Corazón Venezolano, que luego pasó a Chávez, Corazón del Pueblo, etcétera, etcétera. Ese driver del corazón ha Ujú. seguido estando presente en las piezas de comunicación política del oficialismo. No es lo mismo lo que tú comuniques formalmente a lo que comuniques en la narrativa y en la arenga desde tu partido político. Ujú. Y no es lo mismo lo que vaya a comunicar Nicolás Maduro como candidato o como gobernante a lo que puedan comunicar otras personas, otros voceros del oficialismo que quizás tienen un verbo mucho más encendido. Ahora, del otro lado del espectro, yo creo que va a haber dos grandes discursos. Un gran discurso va a ser cambio y otro gran discurso va a ser reconciliación. Reconciliación o tratar de lograr unos espacios o tratar de ver cómo insertarse. Para mí estas van a ser las dos ideas fuerzas que probablemente estén hablando los precandidatos de la oposición. Y pongo pausa en precandidatos porque para mí ese sería el tiempo uno. Después de ese tiempo uno y la persona que salga de allí, vendrá la construcción del tiempo 2, que será ese periodo
sin campañas, y luego vendrá el tiempo 3, el periodo de campaña formal. Osvaldo, ¿qué banquete es escucharte? Uno siente que está tomándose un café con un amigo, estoy seguro que así la gente también lo percibe, sobre todo ese bien intencionado análisis valioso para uno sentir que puede tener más piezas de un rompecabezas que luce tan difícil de armar. Un gran abrazo, hasta pronto. Gracias por la invitación y bueno, feliz día para todos. Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Regresaremos.